Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos desde donde nos vean. Como siempre, contentos. Nuestro capítulo número 10, Marcelito, ya vamos por el 10. Vamos 10. Han pasado rapidísimo. 10. Es un tiempo impresionante. Todas las cosas que hemos hecho y las cosas que estamos aprendiendo, y la gente que nos ha visitado ya nos ha dado estos tips tan importantes para toda la gente que está haciendo trade en el Ecuador. Sí, sobre todo la apertura de la gente, ¿no? Porque al invitarles al podcast, siempre nos dicen que sí. Sí. Y eso sobre todo yo quiero agradecer porque lo que principalmente buscamos es educar en toda esta parte de trade marketing. Hoy tenemos un invitado, pero de primerísima calidad. Todos son de primera, pero creo que Juan José Caro. Es un invitado que tiene un conocimiento importantísimo en temas de investigación de mercado. Él es director de soluciones de Shopper y Retail para Latinoamérica de World Paddle by Numerator, que antes era Kantar, hoy es World Panel. Yo siempre digo Paddle porque como juego Paddle siempre se me va el World Paddle. No, World Panel. Sí, entonces bienvenido, Juan José, y principalmente agradecerte por estar aquí con nosotros y que puedas darnos y que hayas accedido a darnos esta entrevista y estar en el podcast para poder educar sobre todo a la gente de nuestro país. Así que muchas gracias, Juan José. No, el placer es mío, Esteban, y un gusto también estar en contacto. Marcelo, pues también por acompañar el podcast. Cuando hablamos y conversamos y me hiciste el llamado, pues ¿por qué no? Siempre las conversaciones y las charlas genuinas dan temas de aprendizaje y esa es la idea, ¿no? Estar acá para hablar, para conversar, para contar de mi experiencia y pues de lo que quieras preguntar para que toda tu comunidad pues se lleve algunas ideas para poder aplicar en el 2026, que ya se viene. Sí, qué bueno, y gracias por estar aquí, Juan José. Esta charla o esta conversación es importantísima para mí porque tú eres experto en el estudio de mercado, análisis de Shopper, que es tan importante esta data para las empresas, sobre todo de retail, digamos, ¿no? Que son un poco las que más se mueven en este ámbito. Y creo que todos, lo que te decía antes de entrar a cámaras, creo que todos están conscientes de la importancia de esto, pero no todos están dispuestos a hacer esta inversión, a pesar de que los réditos pueden llegar a ser inmensos. Cuéntame tú, desde tu perspectiva, ¿por qué pasa eso y qué están haciendo ustedes para que más empresas adquieran este servicio? Yo creo que para nadie es una duda que la información es un activo demasiado importante cuando uno está montando un proyecto y cuando uno quiere, digamos, generar ingresos a nivel corporativo en cualquier empresa. Cuando tú tienes la información y tienes los datos, eso, y como siempre lo hablo con mis clientes, te reduce los riesgos en la toma de decisiones. Es decir, no es que nosotros no es que yo tenga la bola de cristal, pero al final la información que nosotros recabamos de los hogares, en este caso de los shoppers que están comprando día más de 100 categorías de consumo masivo, nos sirve para tomar decisiones y para disminuir el riesgo. Y eso que te permite finalmente, eso te permite ponernos objetivos realistas sobre la mesa. Yo veo muchos proyectos fracasar porque son muy buenos, pero cuantifican el potencial muy por arriba o muy por abajo de lo que pueda llegar a ser realmente el potencial de negocio de ese mercado. Entonces, a mitad del camino, esos proyectos se quedan porque evidentemente financieramente no son viables y esa decisión se hubiera ahorrado unos miles de millones invertidos o pues dadas las capacidades de cada empresa, lo que vayan a invertir dentro de esos proyectos, si antes hubieran hecho una evaluación adecuada del mercado, del comprador, del consumidor, de la categoría y poder evaluar realmente pues en qué se estaban metiendo y pues realmente con los números sobre la mesa ver qué decisiones tomar, que si bien pues decisiones hay muchas, pues uno puede enfocar y ir priorizando para poder construir planes de corto, de mediano y largo plazo. Entonces pues eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que yo llevo haciendo pues alrededor de 15 años
mirando muchas industrias, en alimentos, en bebidas, en belleza, en cosméticos, en aseo del hogar, etcétera, sobre todo en categorías de lo que le llamamos el CPG o productos de gran consumo, o FMCG también por sus siglas en inglés. Entonces, a veces, a tu pregunta, lo que yo creo es que no se usa o a veces no se confía en la información. Pero perdón, José, como para ir preguntándote, ¿por qué desconfían de la información, pero confían más de su suposición? Porque muchas veces lanzan productos porque les parece, porque creen, porque inclusive estoy seguro que va a funcionar, el rato del baile no funciona, o sí puede ser muy bueno, pero no dan a conocer el producto. Pero ¿por qué puede ser que contratan la información y no creen en esa información, pero sí en lo que suponen que puede servir? Ahí no me suena. Y esa es la pregunta del millón, sí. Pero yo diría que los negocios tienen los dos componentes. Digamos, viendo muchos podcasts de empresarios ya que han recorrido un largo camino y emprendedores pues que les ha ido bien después de haber pues fracasado muchas veces, coinciden en que, y yo coincido igualmente, porque también tengo un emprendimiento, es que las decisiones se toman obviamente también desde el sentir, desde ese sexto sentido que tenemos cada uno del mercado, pero no solamente se puede tomar desde ese sentido y desde esa pasión, que es súper importante para los negocios, porque si tú no estás apasionado por el negocio que estás creando, por el producto que estás lanzando, por el canal que quieres desarrollar o la actividad que quieres hacer para tu categoría, pues muy difícilmente va a salir adelante. Entonces tienes que primero tener ese sentimiento, ese apego hacia ello, y el creer que eso va a funcionar. Pero no solamente puedes creer, porque no puedes creer a ciegas, sino que tienes que meterle argumentos sobre la mesa y números para poder tomar decisiones. Entonces, a veces nos dejamos llevar por el sentimiento y no se tienen los números para poder crear esos planes de negocio, y se desconfía al final a veces también porque yo creo que hay, digamos, me da culpa a veces a las agencias de investigación, y creo que esto es un punto que tenemos que abrir aquí abiertamente, y es, valga la redundancia, y es nosotros como compañías de investigación de mercados no nos podemos quedar solamente en dar unas cifras y que la persona tome la decisión porque te van a decir, bueno, ¿y yo con esto qué hago? Sino que debemos dar un paso más allá, debemos ser un poco más consultativos, hacer las preguntas pertinentes a nuestros clientes en este caso, para que ellos nos cuenten de qué va su negocio, qué quieren, cuál es el objetivo, y que nosotros con esa información les podamos apoyar a tomar decisiones, no solamente dejar la información sobre encajonarla pues y no usarla. Y como hay tanta información, porque hoy en día pues información es lo que hay, tú puedes hacer un desk research, puedes contratar una compañía, una agencia de investigación, puedes hacer tu propia investigación con una base de datos que quieras comprar. Entonces hay tanta información que uno al final no sabe por dónde empezar. Pero lo importante es que independientemente, y obviamente pues que sean fuentes confiables, pero independientemente de la fuente que usan, siempre y cuando sea confiable y siempre y cuando los números que tú contrates tengan una robustez estadística que te permita tomar decisiones, úsalos y ponlos al servicio de tu pasión y de tu feeling del negocio, porque así tú vas a cuantificar de mejor manera el potencial del negocio en el que quieres entrar. O sea, sí, sin duda, pero yo todavía tengo esta sensación de que sobre todo lo que buscan, y una de las cosas fundamentales que dijiste es que esto obviamente no garantiza el éxito, sino minimiza riesgos. Sí, te da un norte por donde seguir. Exactamente. Y finalmente, para eso está, para minimizar riesgos. Nada te garantiza el éxito. Pero lo que yo siento es que las empresas buscan ya estas cosas para que de alguna forma les garantices el éxito. Y también lo que tú dices es importante, que finalmente ustedes, y voy a usar esta palabra, fríamente entregan números. No van un poco más allá, o sí van un poco más allá al dar una estrategia basado en esos números. Nosotros hacemos las dos cosas, y nuestro objetivo y nuestra intención de cara al futuro es volvernos más consultativos, es decir, damos los números, generamos unas recomendaciones y unas conclusiones de los estudios que siempre se ponen,
pero también el pedido aquí a la industria es que nos dejen involucrarnos con ellos en la toma de decisiones y el poder recomendarles, porque nosotros podemos construir con ellos los planes y poner, digamos, las acciones pertinentes que se vayan a tomar de acuerdo a la información que se tiene. Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. Algún cliente algún día quería entrar en un subsegmento de una categoría que estaba creciendo mucho en Colombia hace unos años, porque hoy ya pues eso es otra historia, en la categoría de yogures. Entonces se veía como había una tendencia por el ingreso de marcas en segmentos naturales, griegos, kefir, etcétera, y un crecimiento que, si bien eso no movía la aguja del total de la categoría, porque la categoría en el core del negocio venía creciendo, esos segmentos pequeñitos que no pasaban del 1 o del 2% de participación venían creciendo al 20, al 30. Pero, entonces, claro, si tú solamente te quedas con el crecimiento, por ejemplo, del segmento, dices, wow, acá hay un potencial grande, pero si no cuantificas eso hoy, qué porcentaje es de la categoría, ya te puedes de pronto sobreestimar el mercado, porque si bien crece, pues todavía hay que evaluar indicadores, por ejemplo, como la penetración, que es, ok, esto crece, pero dentro de qué nicho y cuánta gente es la que lo está comprando, dónde lo está comprando y a dónde tengo que apuntarle yo en esa transición. Entonces, ejemplos como esos uno los toma para poder decirle a los clientes, si bien no solamente te quedes con la escucha de que esto viene creciendo, ve un poco más adentro y entiende cuánta gente realmente es la que está interesada en comprar ese producto, cuál es el momento de consumo en el que lo está llevando, su motivación para hacerlo, para ir un poco afinando ese disparo, pues, y que no te dispares con perdigones, sino que los afines un poco más para que después en el plan de acción puedas dar pasos un poco más seguros. Claro, y estratégicamente hablando, no es lo mismo crecer o que una categoría crezca cuando la penetración, me voy a inventar, es del 40%, a que la categoría crezca cuando la penetración es del 95%. La estrategia no es la misma que hay que hacer, es totalmente diferente. ¿Qué opinas tú al respecto, Juan José? Ese es otro dilema, y es, yo puedo crecer en categorías que tienen 90 puntos de penetración. Y que pues para los que aquí están, que no están de pronto familiarizados con el indicador de penetraciones, de un universo de potenciales compradores, del universo del país en este caso, ¿cuántos de ellos en porcentaje compran esa categoría o han tenido acceso o la han probado? Entonces, cuando uno dice 90 puntos de penetración, eso quiere decir que, voy a ponerte un ejemplo, la categoría de yogures es comprada por 90% de los hogares, es decir, 9 de cada 10 hogares compran yogures, ¿sí? Eso no significa que yo, por tener esa penetración en la categoría, no haya espacios de crecimiento, porque uno se para ahí y dice, no, esto es un océano rojo, yo no me voy a meter porque todo el mundo consume yogures, ahí pues es un mercado donde se compite por precio, pero cuando tú empiezas a meterte, empiezas a ver segmentos como estos que decimos, griego, kefirs, naturales, con fruta, sin dulce, etcétera, tienen poca penetración, que es 30-40, ¿sí? Es decir, un porcentaje de todos los que consumen yogures, pero esos consumidores están incrementando su volumen y están sustituyendo el core cada vez más, y por eso es que se dan esos crecimientos de 20 y 30. Entonces, obviamente, si tú te vas a meter en el segmento core de la categoría, que es el yogur tradicional, que tiene 80 puntos de penetración, la estrategia va a ser a reventarte por precio, ¿sí? Y ir a estar en el mayor número de puntos de venta posible, y a saber que tu margen va a ser muy pequeñito y que te tienes que mover milimétricamente en tus volúmenes, porque van a ser márgenes muy bajos. Cuando te metes a una categoría o un segmento con penetraciones más bajas, pues tú no vas a competir tanto por precio, sino por valor, y le estás metiendo un valor agregado a tu producto, que es un endulzante natural o una fruta o proceso adicional, etcétera, un beneficio porque tiene probióticos, lo que sea, y ahí tú vas a competir distinto porque es menos gente, pero que está dispuesta a pagar un poco más, ¿sí? Un poco más por tu producto, y que los canales a los cuales tú vas a llegar de compra, pues también pueden ser un poco más especializados, la góndola va a estar ubicada de manera distinta. Entonces, las estrategias, dependiendo de la penetración del producto, son distintas, y solo con ese ejemplo le decimos aquí a la audiencia, por eso es que la información es tan importante, es porque tú tienes que saber en qué mercado estás jugando. Exactamente, y que tienes que saber a dónde disparar y cómo disparar, porque lo que tú dices es ni más ni menos que cuando tú tienes un nicho de mercado tan pequeñito, lo que tienes que apuntar es a la rentabilidad. Y cuando tienes un mercado mucho más grande, sí, la rentabilidad es un poquito más baja, pero el volumen
te da el flujo que tú necesitas. Y eso a veces no se toma en cuenta. Muchas veces, como yo trabajo con empresas muy, muy chiquitas y también muy, muy grandes, creo que las grandes tienen más noción de lo que estamos hablando, pero las chiquitas quieren vender como las grandes a precios de producto de nicho. Y eso no se puede hacer. El mercado no te permite, salvo honrosas excepciones, ¿no es cierto? Pero el mercado, uno tiene que ir al son del mercado. Y ahí quiero que entres tú también un poquito más, porque muchas veces queremos meter productos, embutir los productos al consumidor, y eso no es lo correcto. Sí, a ver, y eso trae consigo una conversación que está pasando hoy bueno, pues yo soy ahora Latinoamérica, tengo conocimiento de algunos países mucho más profundo en Colombia porque aquí nací, de aquí soy, fue donde me desarrollé, pero el nivel de diversificación de portafolio que estamos viendo ahorita en el mercado es enorme. Durante muchos años la industria estuvo muy quieta, los grandes fabricantes estuvieron todos muy estables, muy planos, jugando en los mismos canales y llegan las marcas propias y entonces hacen una disrupción y los fabricantes empiezan a entender por qué hay desarrollo de segmentos premium dentro de categorías y empieza a haber desarrollo de nuevos segmentos, digamos, y de cómo poder diversificar ese portafolio. Entonces creo que hoy hay una oportunidad muy linda, pero ojo porque tampoco se nos puede ir la mano, ¿no? De que entonces ahora diversifico por todo lado y voy dando timonazos siguiendo a mi competidor pensando que esa es la innovación correcta, porque eso pues también puede afectar el margen de las compañías, lo que tú decías. Hoy ya las compañías casi que, de los que trabajamos en empresas, en corporativos, el porcentaje de revenue o de ventas es importante, pero si tú no le generas margen, EBITDA o el indicador que se use al interior, no hay un resultado positivo. Entonces hay que cuidar mucho el margen, y dentro de ese cuidado que se tiene en el margen, yo creo que sí hay empresas grandes que lo están entendiendo, han ido migrándose, se han movido un poco más rápido que otras, pero ojo porque hay empresas pequeñas y medianas familiares que lo vienen entendiendo y también están viendo cómo poder innovar en el mercado y sacar productos con valores agregados. Y en Colombia, por ejemplo, te pongo ejemplos de marcas que han comprado grandes compañías porque lo hicieron y innovaron y desarrollaron en segmentos que vieron que iban a crecer, que como Hatsu, como, no sé, Chocolates Log, como se me pierden ahorita, de Yamu en yogures, marcas nuevas como Almutal, que viene haciendo pues diferencia, y eso en varios países. Ahorita vengo de Perú y vi unas gaseosas, un producto gasificado a base de vinagre de manzana que se llama Ula, súper llamativo. Entonces al final de esas tendencias se pegan muchas pequeñas y medianas, pero el gran, digamos, también fabricante debe entender cómo poder aprovecharlo para rentabilizar su negocio desde ahí. Sí, o sea, eso es fundamental. Ahora, quiero pasar un poquito a canales. Porque bueno, chévere, ahorita hablamos un montón de producto, pero quiero entrar un poquito a canales. Esta nueva forma de comprar, no sé cómo es en Colombia, no tengo tanto los datos y ahí claro, obviamente tú nos puedes ayudar, pero por ejemplo acá en el Ecuador ya un comprador común y silvestre compra en 8 lugares diferentes, claro, durante el mes. Es su compra habitual. ¿Por qué pasa eso según el estudio que ustedes tienen? O sea, la fidelidad casi como que se perdió, ¿o no es un tema de fidelidad? O es que más el usuario o el comprador está buscando un tema de costos. ¿Podría ser? Hay 3 cosas. Y lo primero es la famosa omnicanalidad, ¿no? Y es que ningún canal es dueño de los compradores o de los shoppers. Sí, claro. Cuando hablamos de que no, es que ellos son los shoppers de Tutti, por darles un ejemplo de su país, ¿no? Él es el shopper del Tutti, de la tienda del barrio, del Supermax, porque él diversifica. Lo que pasa es que a raíz de que se han venido aperturando más formatos de tiendas diferentes, el shopper lo que está haciendo es poder especializarse y decir, aquí consigo esto, aquí consigo lo otro, aquí consigo lo otro, y ahí es donde pues entra en competencia muy fuertemente los retailers por poder captar
la mayor cantidad de ticket posible de categorías cada vez que el shopper entra a la tienda. Entonces, eso significa que el shopper tiene la posibilidad de comprar algunas categorías en unos, otras en otros, y si el retail no entiende, hay un indicador súper importante en Category Management y en Trade que se llama la tasa de aprovechamiento, y es cuando yo entro a una tienda, ¿cuántas categorías meto en mi carrito de compra distintas? ¿Serán las de siempre? Porque si el retailer tiene expuesta una categoría, yo soy shopper de esa categoría y no la compré, yo soy un shopper perdido para él porque entré y no le hice el desembolso. Entonces, al final, es de eso que nos debemos preocupar, como poniéndome en el zapato de los retailers, y es capturar el mayor ticket posible a la gente y al tráfico pues, que está entrando al retail. Pero eso sucede pues, básicamente porque pues, el mercado está muy dinámico, los discounters entraron también a romper, digamos, el paradigma de que el shopper no probaba marcas nuevas, sin llamarle marca propia, porque lo que sucedió en Colombia fue que la marca se le puso un nombre y se le puso un distintivo, sobre todo en packaging y en imagen, que le sugería al cliente que eso era un producto de calidad, no solamente bajo desembolso. Entonces, al final, eso genera unos movimientos que hace que el shopper empiece a diversificar y a aumentar el número de canales de compra y obviamente a poner mayor presión a las estrategias de canal de las compañías, y que Trade tenga que casi que con pinza cada canal hacerle su propia estrategia para motivar al shopper que escoja la categoría. Sí, este concepto de tasa de aprovechamiento yo nunca había escuchado, ¿verdad? Creo que aquí no se maneja tanto, porque yo ya voy 20 años en este mercado y jamás había escuchado sobre esa tasa de aprovechamiento, que me parece que es importante, porque, por ejemplo, ahí como para ver si es que entendí esto, Juan José, los hard discount, o por lo menos aquí Tutti no tiene vegetales, no tiene frescos, no tiene carne, o sea, por un tema de costos y todo eso, ¿no es cierto? Supermaxi o las otras cadenas sí tienen estos. Entonces, si yo soy comprador de Supermaxi y no compro vegetales ahí, eso es un punto menos, digamos, por decir así, solo para graficar, en la tasa de aprovechamiento del Supermaxi. Claro, por no tener la categoría, y hago un disclaimer, hago un paréntesis, lo van a tener, o sea, es el paso natural. En Colombia ya todos tienen Fruver y tienen carnes frescas, y bueno, hay algunos lo hacen mejor que otros, pero cierro el paréntesis, entonces eso va a llegar. Entonces, el punto es, esa es la tasa de aprovechamiento, y es, si bien nosotros en Colombia fuimos evolucionando a que en el discounter alrededor del 90% de las marcas eran del discounter, eran propias, después eso fue migrando y alrededor del 30 al 40% del gasto está en marcas comerciales. Eso desmitifica que la marca comercial no puede competir en el discounter, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que ahí hay un cambio de mindset de la compañía, porque se requiere un modelo de negocio ajustado al discounter, que ahorita nos metemos para allá. Entonces, la tasa de aprovechamiento lo que le dice al retail también es, oiga, y te lo pongo en un ejemplo de la categoría de cervezas en Colombia. El discounter ya tiene el casi 100% de penetración, ¿sí? De ese 100%, que es todo el mundo compra en un discounter al menos una vez, había alrededor de un 70% que era comprador de cervezas, ¿sí? Compradores de la categoría. Pero solo de ese 70 al 30% compraba la categoría de cervezas. El resto entraba, la bebía y no la llevaba porque no era el momento de consumo, no era la marca que quería, etcétera. Y empezamos a entender entonces esa gente que se perdía, ¿a dónde se iba? Y se iba a los retailers de siempre a comprar las marcas que ellos no veían presentes en el discounter, que eran las marcas comerciales. Entonces, en ese sentido, eso ayuda al discounter o al retailer en este caso a decir, yo estoy perdiendo tasa de aprovechamiento por ahí. ¿Por qué? Porque no tengo un portafolio que el shopper aquí no está encontrando y está buscando por fuera. Ahora bien, la negociación es otra conversación, porque eso pues tiene unas condiciones X y Y. Pero esa es la tasa de aprovechamiamente. Para un fabricante, ¿eso cómo sirve? Porque así le sirve al retailer, pero para el fabricante, ¿cómo le sirve? Y es, yo tuve una frase muy polémica algún día, y es que dije que no solamente se puede tener en cuenta el share del mercado para medir si un canal de venta o un cliente mío es eficiente vendiendo la categoría. Porque es que yo puedo decir, para el caso colombiano, el Éxito vende más que Olímpica en mi categoría, claro, pero el Éxito tiene el doble de tiendas, el doble de regiones, etc. O sea, el share depende mucho en una categoría y en el canal donde tú estés ejecutándolo, de las regiones, las tiendas que estés, etc. Pero cuando miraba un cliente mío la tasa de aprovechamiento de su categoría para el retailer competidor del Éxito, en este caso, pues que es Olímpica,
veía que esa categoría tenía mucho mejor tasa de aprovechamiento en Olímpica que en el éxito. Eso quería decir que si yo como categoría o como trade o ventas le asignaba un poco más de presupuesto al uno que al otro, el uno era más eficiente vendiendo la categoría y por ahí el overindex en el gasto de la categoría y de mi marca iba a ser mayor al del otro, a pesar de que el otro era más grande por tamaño. ¿Me hago entender? Entonces es un indicador que le sirve tanto al retailer como al fabricante para entender el retailer dónde se le está jugando el gasto y por qué, y digamos, gerente de la categoría, el CAM o el gerente de ventas en este caso, entender cuáles son los puntos de venta más eficientes en tasa de aprovechamiento vendiendo sus categorías y dónde alocar su presupuesto para pues, su estrategia de ventas. Claro, y cuando yo tengo claro como productor de esta tasa de aprovechamiento de los puntos de las cadenas, yo también voy a decidir en dónde entrar y dónde no entrar, sea un punto de venta o sea una cadena mismo, ¿no es cierto? Para poder rentabilizar mi negocio, porque si yo meto, y todo esto estoy elucubrando en base a lo que tú dices, si estoy equivocado, Juan José, dime porfa, porque como te digo, nunca me había escuchado yo sobre este concepto, pero yo como proveedor del canal, veo que la tasa de aprovechamiento de cierta cadena es bajita en esto, mejor no me meto, porque voy a poner ahí y lo que muy probablemente pase es devoluciones y desrentabiliza mi negocio. Entonces mejor no me meto ahí, sino en estos otros de acá, que a pesar de que probablemente sí tenga la categoría, pero la tasa de aprovechamiento es bajita, entonces mejor ni me meto. ¿Es así? ¿Podría ser así? Sí, tal cual. O sea, la decisión más drástica es ni me meto, que pues nadie no quiere estar en un punto de venta. Sí, claro, sí. Pero yo solo quiero graficar, digamos. El símil que haces y la analogía es perfecta, es eso, es yo donde como gerente de ventas asigno mis presupuestos para ejecutar mi categoría en los clientes que más potencial y más tasa de aprovechamiento y eficiencia tienen vendiendo mi categoría, que donde yo quiero estar es en los que mejor estén, no en los que pues no vendan mucho mi categoría y donde no aprovechen los shoppers, porque pues voy a perder dinero, vienen las devoluciones y todo lo que ya sabemos que después le pega directo al margen del negocio. Claro, y ahí es justamente donde entran ustedes, pues. Ahí es donde tú puedes llegar hasta esta información, ¿o no? Claro, entonces ahí es donde entramos nosotros, ya que me abres la puerta a hacer publicidad política pagada, como decimos en época de elecciones, pero es eso, es cómo nosotros les podemos brindar números a la industria para que en sus estrategias, ya sea que tenemos información que puede servir para varios equipos, para los equipos de mercadeo, para los equipos de ventas, de trade, de categoría en este caso, para los equipos de medios, pero es darles ese tipo de información que se tienen hoy en día y no tener el miedo de invertir, porque ese es el otro punto que decías, y es, claro, a veces son inversiones muy altas que no todas las compañías pues pueden asumir. Sin embargo, cuando vemos el retorno de las oportunidades de negocio que se generan por comprar esas informaciones, representan menos del 0.5%, o sea, inclusive menos del potencial de ventas que se generan de esas oportunidades. Es decir, tú en tu proyecto deberías meter dentro, obviamente, del presupuesto, pues, acceso a datos y a estrategias que te permitan a ti, de nuevo, no es como que nosotros vengamos aquí como el mago de Oz y les digamos, esta es la solución, porque nadie la tiene, ni este es el futuro, porque decir que esto va a ser el futuro pues es mentira. Bueno, y si quiero ver el futuro pues voy a Japón y ya ahí está el futuro. El punto es, les proveemos una información y unos acompañamientos y una discusión constructiva para construir sus planes de negocio, de nuevo disminuyendo el riesgo en la toma de decisiones, ¿sí? Y ahí topaste también un punto álgido que es donde creo yo está la clave de la inversión y es el ROI. Porque si bien es cierto, la inversión, como tú bien dices, no es baja, pero el retorno de la inversión es mucho mayor que cuando empiezas a meter plata en donde es y en donde no es. Porque a veces tienen esta sensación, yo mientras más lugares meto plata solo por graficar, mejor me va a ir. Y no. Vas a ver uno que no tienes nada de retorno y otro vas a tener un buen retorno, pero sumados los dos, no es el retorno que vas a tener cuando toda esa plata metes exactamente donde tú necesitas, donde está tu target, y ese es el fundamento justamente del negocio de ustedes. Entonces sí, me queda clarísimo y es fundamental manejar información, por Dios. A todos nuestros oyentes, a los que nos ven,
manejen información. La data es la base de Tengan los datos claros. Exacto. Por dónde tienen que ir. La data es la base de esta, o la clave, digamos, de este negocio para entender al shopper, para entender al consumidor. Y ahorita se me viene otra pregunta importante. Ahí tú, el experto en esto, porque a veces se confunde el shopper con el consumer. No es el mismo. Parece que sí, pero no es. Así que ahí dejo esta explicación en el experto de expertos. Cuéntanos. Yo tengo clarísimo, pero parece lógico, pero no es tanto. Igual me corriges o me complementas, como dice un amigo, porque no soy el experto de expertos, ojalá y fuera. Voy a hacer un paréntesis antes de contestarte esa pregunta en el tema de la compra de información, y es... Y no me voy a ir, dos cosas, no me voy a ir en contra de inversiones en otras actividades de marketing, porque obviamente toda actividad de marketing es generosa en el retorno con la marca en cuanto a que unas son de awareness o de conocimiento. Y complementaria. Hacen punto de venta. Y es complementario. Es complementario, o sea, no me voy a ir en contra de nada, pero pues a ver, si un espacio en prime time de 30 segundos te cuesta $20,000 o $30,000, y tú por 30 segundos, por 2 comerciales que te ahorres, te montas en una información que te va a ayudar a tomar decisiones, y a veces en Latinoamérica no nos gusta, no nos creemos a nosotros mismos, pero vamos a otros países y decimos, wow, cómo toman decisiones allá. Yo he tenido la experiencia de estar con esta compañía que es Word Panel by Numerator, anteriormente Kantar Word Panel. Con Word Panel by Numerator estuve en Inglaterra, en España, y veo, y cuando van las compañías de investigación, la nuestra u otras, a presentar la información, es que va el comité directivo, o sea, va al comité a ver la información, y cuando la información en mano toman nota, y bajo eso van y se toman las decisiones. Entonces por eso a veces a mí me causa, y de pronto ahí nosotros también fallamos como agencias de hacer ese push, ¿no? De si no hago un buen brief, si no me arrojan las preguntas, o que yo te pregunte lo correcto, porque aquí hay una frase que es: no hay nada más peligroso que contestar de la manera correcta a la pregunta equivocada. Entonces, si yo no hago buenas preguntas, el cliente me bota preguntas que yo creo que es la correcta y es la equivocada, y le contesto algo que no era el foco del estudio, ¿sí? Entonces, ojo con eso, que eso es bien importante para que como empresas de consumo masivo, la que sea, cuando vayan a hacer una investigación, la agencia que no te haga preguntas suficientes y que no se sienten a hacer un debrief del problema de negocio, ahí no es. O sea, hay que tener discusiones sobre el brief. Con eso, digamos, cierro paréntesis para pasar a la pregunta de la diferencia entre el shopper y el consumidor. De manera tan sencilla como yo tengo un hijo, voy por el supermercado y compro un cereal, una granola para mi hijo, en el cual el shopper soy yo, pero mi hijo es el consumidor porque es un segmento de niños y él es mi influenciador. Puede pasar. O pues el shopper vendría siendo la persona que va y hace el mercado, y el consumidor, el que abre la nevera y se lo consume, por más de que el que lo compró no lo va a consumir. Así lo podría explicar. Esteban, si me quieres complementar, bienvenido, pero es como la manera más sencilla. No, sí, total. Lo que pasa es que eso, y como experiencia nos pasó un poco cuando yo trabajaba en Koala. Lanzamos Ego, shampoo Ego, y claro, al comienzo fue un boom, pero después como que iba bajando, y en el camino nos dimos cuenta que quien compraba el shampoo era la esposa. Entonces a quien teníamos que convencerle de comprar el shampoo era la esposa, y claro, el que usaba era el esposo, pero sí pasó que compraron inclusive mujeres para usar mujeres al comienzo. Así, fue brutal, y usaban hasta mujeres. Pero claro, después ya pasó la moda, empezó a bajar, y no, al comienzo no entendimos que al que teníamos que convencerle, o el marido tenía que convencerle a la esposa de que le compre el shampoo. Entonces, estratégicamente cambia la comunicación. Claro. Ya no es, porque yo me acuerdo, tú, Juan José, que es colombiano, inclusive el comercial, el primer comercial que sacó Koala, digamos de Ego, fue de este actor
que es argentino, pero que reside en Colombia, que no me acuerdo cómo se llama, diciendo que a los hombres, hablándoles a los hombres, diciéndole que ya no uses el shampoo de florcitas, que ahí cuando les has visto a una mujer haciéndose la barba ahí en el no sé qué, ¿me entiendes? Convenciéndole al hombre. Carpán era el apellido de la actora. No me acuerdo, no me acuerdo, pero... Y claro, al comienzo fue un boom, pero después ya bajó. Entonces sí es importante tener esta claridad también para la gente que nos ve, porque igual, si el shopper es el mismo consumidor, perfecto, le estás dando directo a él. Pero si no es, hay que entender realmente quién es el que está utilizando o para quién es el producto, y en base a eso, estratégicamente armar una comunicación mucho más adecuada. El otro día, y ahí para que te metas, Marcelito, en la conversación, tú le hacías una pregunta a Mauricio Rodríguez sobre el tema de hard discount. Seguramente nos puede ayudar Juan José con esto. Una de las preguntas que, por ejemplo, aquí el Tutti fue a un principio lanzado para un segmento medio bajo, ¿no? Como para que tengan más acceso, puedan comprar más. Pero ahora hay una particularidad aquí, sobre todo en Quito, que en lugares, ¿cómo se podría decir? Estrato social más alto. Un estrato social más alto, hay tutis con una mejor presentación, más bonito y todo eso, pero igual siguen vendiendo ciertos productos que no encuentras en otro, siguen siendo más baratos en comparación a un Supermaxi, a un Micomisariato, etcétera, etcétera, pero ya están alcanzando un nuevo segmento, están alcanzando un nuevo target. Entonces eso es lo que yo le preguntaba a Mauricio y me dijo, eso es para otro día. Ese es otro, es harina de otro costal, más sí. Claro. Pero ¿por qué pasa eso? ¿O cuál fue la experiencia ya en Colombia de eso? Porque hay mucha gente, la penetración es casi del 100%, ¿qué quiere decir? Claro. Todo el mundo ha comprado por lo menos una vez en Tutti. Sea habitual o no sea habitual, pero ha comprado. Pero, ¿por qué pasa esto ahí? Una explicación tuya desde tu experiencia. A ver, y esto obviamente da mucha tela para cortar. Sí, yo sé que sí, pero por aquí queremos empezar, por la parte del consumidor. Ahí me garantizas una segunda invitación, entonces. Claro, bueno, sí, claro, por supuesto. No, en Colombia paradójicamente pasó al contrario. De uno empieza con el desarrollo del discounter y las primeras tiendas se ubican en niveles socioeconómicos más altos. No digas. Y esos niveles socioeconómicos más altos tienen una cosa, y es que no son aspiracionales con ciertos productos, o sea, sí con unos pero no con otros. Es decir, para mí tener la mantequilla o la margarina que le pongo al pan más premium en la mesa para demostrarle a mis amigos que tengo poder adquisitivo no es relevante, pero para la base de la pirámide probablemente sí hay esos temas más aspiracionales. Entonces sucedió al contrario, empezaron a poner tiendas en niveles socioeconómicos más altos que por ahí ya se habían visto en contacto con ese modelo de retail porque tienen más acceso a salir del país y que ya se veía veniendo a evolucionar, no solamente en Europa, pues que empezó hace 40 años, sino aquí en Argentina con Día, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede? Que a la base de la pirámide empezará a ver que los estratos económicos más altos empiezan a adquirir ese tipo de productos y que no hay lío ahí, dicen como que le abren una puerta de posibilidades. Eso es lo primero. El segundo es que... o sea, le vuelve, lo que tú dices es, ¿le vuelve más aspiracional? Le vuelve más aspiracional. Y le cortas la barrera de que comprar una marca que no conozcas es sinónimo de que estás mal financieramente, que tienes el bolsillo apretado, ¿sí? Al final, eso sucedió a nivel de... Porque las marcas propias ya existían en Colombia hace 40 años, o sea, aquí cuando existía Carrefour, que después fue vendido a Cencosud, Carrefour ya tenía su propia marca, Olímpica, que en otro retail ya tenía éxito también, pero eran marcas que no generaban confianza en la calidad porque su presentación no era llamativa, no tenían un buen packaging, y por ahí de pronto sí eran productos de calidad maquilados por medianas y pequeñas compañías que tenían capacidad de abastecimiento, pero pues no se preocupaban mucho por darle esa percepción de calidad a las marcas que hoy sí tienen. Eso, digamos, como que sucedió fue al contrario, creció por los estratos altos, después ya se migró
pues a los estratos medios y a la base de la pirámide en Colombia, que es el 52% de la población. Ya cuando tú accesas ahí, pues ya se vuela la penetración y los tres variables por donde creces, que uno crece, una marca o un retail crece por penetración, que es que la gente te pruebe. O sea, no seamos tan arrogantes de decir, no, es que todo el mundo conoce mi marca o la prueba. No, hay un porcentaje que la compra y tienes que preocuparte por traer gente nueva todo el tiempo, porque la gente está siempre, hablando de lealtad, que no profundice ahí, cambiando, ¿no? O sea, no es que se vuelva desleal, sino que pues tiene opciones y uno puede ir probando algunas marcas con más lealtad que otras, pero pues generalmente el 50% de tus compradores te van a dejar de comprar para el siguiente periodo y tienes que salir a levantarte otra vez esos 50 y más. Es penetración. La segunda es por ahí que empezó a crecer el retailer. Penetración a punta de apertura de tiendas. Segundo, frecuencia de compra, que es, bueno, ahora que ya fuiste, probaste la experiencia, te gustó, ahora visítame más seguido. Ahora en Colombia, la frecuencia de visita de un discounter en Colombia es de alrededor de más de 4 veces al mes, es decir, casi que una vez a la semana o más. ¿Sí? En Ecuador todavía está muy baja, si te fijas la penetración es muy alta, pero la frecuencia todavía es baja. Y el tercero que es ticket es, ok, ya que viniste y que me visitas más seguido, pues elévame el ticket, es decir, empiezan a comprar más categorías que antes no veías. Y ahí hay un punto súper importante y es que la estrategia fue, empezaron a desarrollar segmentos premium de categorías a un desembolso más bajo. Ojo que estoy hablando de desembolso, no precio. Y es un desembolso que la gente le permita entrar a probar. Voy a ponerte el ejemplo de detergente para ropa. El segmento de detergente líquido en Colombia era un segmento con el 10% de participación por mucho del mercado. Hoy es casi 50-50, 50 líquido, 50 polvo. Y una vez una persona entra y prueba un segmento premium de una categoría que antes no había probado y le dejas saber que la experiencia es mejor, no se devuelve. O sea, es difícil que se devuelva el segmento value, ¿sí? Entonces, eso fue también muy bueno porque dio acceso a que el estrato medio y sobre todo la base de la pirámide, los niveles económicos más bajos, tuvieran acceso a productos y segmentos de categorías que antes no podían comprar porque lo que había era muy arriba en su nivel de capacidad de desembolso. Entonces les ponían aceite de oliva en desembolsos pequeños, servilletas que no todo el mundo usaba en sus casas en la base de la pirámide, jamones que no habían consumido, quesos que no habían consumido, detergente líquido, detergente para lavar la loza líquido que en Colombia se lavaba con pasta. Entonces, y eso te estoy hablando hace 15 años, pues cuando el discounter arrancó. Pero esas tres cosas o todo lo que te estoy contando aquí es como la historia del por qué sucedió así, del alto al bajo. En este caso, pues seguramente en Ecuador sucede al contrario porque ya hay un camino recorrido donde obviamente tener una tienda en nivel socioeconómico más bajo pues te da mucho más acceso a penetración y a gasto y a desembolso, y más cuando hay coyunturas económicas y hay inflación y etcétera, pues el discounter es abono orgánico para crecimiento. Sí, o sea, sí, Chuto, yo no sabía esto y que ya empezó al revés, más bien hubiera imaginado que era de la misma forma. Yo lo que siento acá es que en los estratos, y es lo que le explicaba al Marcelito el otro día, que en los estratos altos más le utilizan al hard discount como tienda de conveniencia. O sea, no hace sus compras habituales ahí, tal vez por eso la penetración no es tan alta como tú dices. No penetración, sino la frecuencia no es tan alta, sino que yo compro ahí y me olvidé la leche, o se me acabó la leche, o necesito leche de emergencia porque... Y compras lo que necesitas. Eso es lo que yo siento que está pasando acá. ¿Puede ser, crees tú que puede ser eso, Juan José? Sí, o sea, hay tres cosas definitivamente, y es proximidad y conveniencia, el valor del dinero y ahorrar tiempo. O sea, ahorrar tiempo porque en las ciudades pues el que ahorra tiempo gana y es calidad de vida. El valor del dinero, sobre todo en Bogotá, que es infernal el tráfico. No, con Bogotá no se compara. Entonces, y bueno, el tema de la experiencia, pero al final sí, se convierte en la tienda de conveniencia porque es tan agresiva y tan rápida su apertura, dependiendo obviamente de la palanca financiera que esté detrás de ese tipo de modelos de negocio, que te colocan en una cuadra, que decimos en Colombia, no sé cómo se llama ya, una manzana. Cuadra, está bien. Es en una cuadra donde tienes una tienda de barrio, un fruver, una carnicería, una droguería, te entra el discounter con un formato de tiendas de metros cuadrados de pequeño a mediano,
un portafolio limitado, que ese es otro punto súper importante, y es no le das mucha opción al shopper de tener tantas opciones en una categoría, sino que se hablan de unidades de necesidad. Cada categoría tiene una unidad de necesidad. Entonces, detergente, polvo y líquido, listo, 2 unidades de necesidad, chao. Ahora se van abriendo más y ya el mercado en Colombia va más evolucionado en discounter y se empieza a innovar dentro de los segmentos porque la gente pues ya se cansa de verlo. Entonces, sí es conveniencia, pero fíjate que hay un concepto, es que me abres muchas puertas, hay un concepto que se llama misiones de compra, y las misiones de compra se dividen en 3, si las queremos resumir. Nosotros tenemos 4, pero se dividen en 3, que es la compra rápida o de impulso, 1 o 2 cositas, chao, me lo consumo on the go o el reemplazo. Y en este tema, digamos, de la conveniencia, hay que hablar de un comprador o un shopper puede comprar en 4 misiones de compra. Entonces, las misiones de compra se pueden resumir básicamente, pues nosotros tenemos 4 en WordPanel by Numerator, pero pues se pueden resumir en 3, que es cuando tú haces una misión de compra rápida, que es de impulso, ¿no? Entras, se te acabó el pan y los huevos, vas y los compras, o vas pasando, tienes sed, entras, te tomas un agua y te la vas tomando de camino al transporte, ¿no? La otra misión de compra que es más reposición que te abastezcas pero poco. Entonces se me acabaron 5 o 6 categorías, no quiero ir a hacer un mercado gigante, pero entonces me compro 5 o 6 categorías, un ticket ya mediano, no es tan bajo, y pues te vas para tu casa. Y la misión de compra de despensa, que son más de 10 categorías, es cuando tú te abasteces y dices, necesito llenar mi nevera o llenar mi despensa para las compras de la semana, de los 15 días del mes, de lo que tú te abastezcas como tipo de familia que eres, ¿sí? Pues en el número de personas que hay en tu hogar. Entonces, casualmente, el discounter en Colombia arranca por compras pequeñas y de impulso, porque obviamente es sentido común, tú no pruebas por lo más grande, tú pruebas y vas por una cosa. Y después en Colombia arrancó lácteos, aseo del hogar, ¿sí? Mucho aseo del hogar. Pero después dices, me llama la atención, estoy contento con el desembolso, y vas metiendo más, y vas metiendo más. Ahora, lo que estamos viendo en Colombia es que el discounter, su principal misión de compra es la reposición, ¿sí? Pero la segunda es la despensa, es decir, la gente no va al discounter solamente a hacer compras de impulso o de proximidad o de reposición, sino va y se abastece, es decir, llena su carrito de compra y va y hace pues nuevas categorías. Claro, eso creo que aquí no pasa todavía, porque de lo que yo tengo entendido el ticket promedio en Tutti hasta hace unos meses, no tengo la información ahorita, pero es desde $7, si no me equivoco. Eso, entonces puede llegar a pasar que la gente ya empieza a abastecerse. Eso no significa, y ojo que aquí yo no estoy yendo ni contra las marcas comerciales, ni que pues apague y vámonos, porque en el país donde más participación, y bueno, aquí nos metemos con participantes de mercado, pues que puede ser polémico de un número al otro de diferentes agencias, pero pues a nosotros nos arroja en Colombia alrededor de un 30 o 40% ya el discounter de participación. En México puede estar por alrededor del 10-15, en Ecuador debe estar por ahí por el 5-10. Al final, y en España, en Alemania, en Polonia, que es pues donde están los Lidl, Aldi, Eroski, Mercadona, pues ya pues, son participaciones superiores al 50%, y aún así las marcas comerciales siguen compitiendo. ¿Por qué? Uno, porque ya han entrado a competir del discounter, es decir, aprovechemos esa plataforma de negocio, pero manejámoslo como una vertical de negocio que hay que mirarla con una P&L distinto al que veo yo los negocios de las otras cadenas. Y adicional porque pues al final el que compra una marca propia de un producto en un discounter la puede estar usando en una ocasión de consumo, ¿sí? Pero puede estar también en la misma categoría comprando una marca comercial más premium para usarlo en otro momento de consumo, y es súper válido, ¿sí? O sea, puedo estar usando la misma categoría y están conviviendo la marca propia y la marca comercial en la despensa, y eso está sucediendo, porque lo que estamos viendo en WordPanel es que están creciendo. Si bien sí crecen las marcas propias, para nadie es un secreto, pero crece un segmento de marcas más premium que ofrecen un valor agregado y que la gente dice, ok, estoy dispuesto a comprar en ella. Acá también y adicional, pasa. pues, ¿por qué? Shopper es omnicanal. Sí, las mainstream son las que están ahí golpeadas, las premium están, más bien está creciendo acá. Buenísimo, hay tanta tela que cortar aquí, has abierto tantas puertas, tantas ventanas y de todo, Juan José, que me podría quedar conversando 1 hora más, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero de antemano, Juan José, te queremos decir que quisiéramos que estés en un segundo podcast para seguir tratando estos temas, porque obviamente Colombia es un mercado mucho más grande y
tiene mucha más experiencia que acá y tienen más casos que han tenido. Entonces, yo creo que sí vale la pena y desde ya te comprometemos para que estés en un segundo podcast para seguir tratando este tema. Con todo el gusto, yo más de feliz que hablar con ustedes, de compartir. El propósito de nosotros como compañías de investigación de mercados y de estrategia pues es compartir información lo más que se pueda, pero pues como también saben, vivimos de vender información y vivimos de hacer análisis. Entonces al final también cuando te llaman y te dicen, ay, regálame un datico, es como si yo te dijera al gerente de una categoría, ay, parqueame un carro afuera de una muestrica de tus productos y después te digo si te compro. Obviamente siempre nosotros nos movemos y somos flexibles para poder entregarles información gratuita en nuestros portales. Hay muchos webinars en los que pueden acceder, seguirnos en redes de LinkedIn. Yo ahí me muevo mucho en mi red de LinkedIn. Entonces pues hay mucha información también abierta para que ustedes eso les pueda ayudar a tener una idea o un sentimiento de qué es lo que pasa con los mercados, y la invitación también a que usen y aprovechen los datos y la información, seamos nosotros o cualquier otro, para poder ponerla sobre la mesa y discutir su toma de decisiones. Así que no, gracias a ustedes por la invitación, muy rica la conversación y esperamos vernos en el otro más adelante. Chévere, buenísimo. Ahorita que dices por LinkedIn, por ahí nos conocimos, ahí a través de LinkedIn, que es una red maravillosa. Y justamente lo que te comentaba en siguientes capítulos, va a estar Ignacio Gómez, que tú le conoces o debes conocerle perfectamente, que es uno de los pioneros de Hard Discount en Colombia. Le vamos a tener aquí, es top en el tema. Yo tengo una felicidad que no les puedo explicar. Está más feliz que ir a un concierto de Shakira. No, jamás. Yo prefiero Shakira. No, oye, y viene Iron Maiden, ¿no? Sí. Viene Iron Maiden, a ese sí estoy feliz. Ya tengo. Hoy día voy a comprar las entradas que vienen en octubre. Así que, bueno, ese era entre paréntesis. Juan José, pucha, te agradezco un montón. Y ya nos ponemos de acuerdo para ver fechas, porque yo sí quiero entrar en esta conversación con Ignacio, que es Hard Discount puro y duro. Y después volver con el Juan José para complementar esa conversación. Podría ser. Porque es un tema aquí que es álgido, que se conoce muy, muy poco y que está en boga. O sea, todo el mundo habla del hard discount, pero nadie sabe cómo manejar el hard discount. Exactamente. O sea, empresas no tienen idea cómo poder entrar ahí, cómo, no sé. Están en un dilema ahorita. Justo estábamos conversando con Esteban y eso el otro día, que los productores no tienen un norte claro del tema. Así es, no, ni productores, ni cómo lanzar producto, listo. Entonces todo eso queremos conversar contigo. Nuevamente, Juan José, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, y a nuestros queridos oyentes, suscriptores, gracias. No se pierdan los siguientes capítulos, que van a estar maravillosos. Ya saben que siempre les vamos a contestar todas las preguntas que ustedes tengan. Encantados de la vida, y pues si quieren asesoramiento, pues aquí está con Esteban y podemos conversar el tema. No se olviden de seguirnos para los nuevos en YouTube y en Spotify. Estamos como Tradecast y Esteban Ante, como ustedes prefieren. Así que muchas gracias, Marcelito, gracias como nuevamente, siempre, Juan José, gracias. He aprendido mucho, Juan José, gracias. El próximo capítulo. Gracias a ustedes, vale.